Vamos a comenzar esta clase repitiendo lo que ya hemos dicho varias veces. El chiste es que estamos estudiando un fenómeno dentro de una población que representamos mediante algo aleatorio, en general porque esa población es desconocida o es inaccesible. Nos hacemos una pregunta respecto a eso desconocido. Asociamos un número a cada elemento de la población, algo que nosotros vamos a medir, y esos números están representados por una variable aleatoria y su respectiva distribución de probabilidad, la cual generalmente conocemos la forma, pero no sabemos el valor de él o los parámetros de esa distribución. Sin embargo, tenemos acceso a una serie, un conjunto de observaciones independientes de elementos de la población que llamamos la muestra. Nosotros queremos, analizando esa muestra, que es aleatoria, decir algo respecto a los valores de los parámetros de la función de densidad o la distribución de probabilidad con la que estamos modelando la población. Dar una estadística o construir una estadística con los elementos de la muestra cuyo valor se acerque o ande por ahí, como que medio le pegue, esa es la idea, a los valores verdaderos de los parámetros, que son desconocidos para nosotros y siempre van a ser desconocidos. Eso se llama construir un estimador puntual. Un estimador puntual es una estadística, es decir, una función de la muestra aleatoria que pretende, en principio, esa es la idea, decirnos por dónde anda o andan el verdadero valor o valores de él o los parámetros desconocidos. Y bueno, a lo largo de la historia la gente ha inventado varias estrategias, varias técnicas o métodos para construir este tipo de estimadores. Uno de los más viejitos data de finales de los 1800, lo inventó un tal Carl Pearson, según yo investigué. Es el que se llama el método de momentos y la idea es bien simple. Eh, Recuerden que la idea de la muestra es que esta más o menos represente a la población, es decir, el comportamiento global de la población debería idealmente parecerse al comportamiento que nosotros observamos en nuestra muestra aleatoria. De manera más específica, los momentos muestrales, esto lo habíamos discutido en la primera parte del curso, los momentos muestrales deberían, idealmente, parecerse a los momentos poblacionales. Los momentos poblacionales, es decir, los momentos de la distribución poblacional, para nosotros son desconocidos porque casi siempre van a depender de los parámetros y no conocemos los parámetros. Sin embargo, nosotros podemos calcular los momentos muestrales. Obtenemos nuestra muestra y calculamos el promedio de la muestra, el primer momento, o el promedio de los cuadrados de las observaciones, el segundo momento muestral, o el promedio de los cubos de las observaciones muestrales para el tercer momento poblacional, y como dicen ustedes los jóvenes, y así. Esos momentos que nosotros calculamos y que nos dan numeritos porque ya provienen de las observaciones, deberían, bueno, son variables aleatorias, pero el chiste, la idea es que la distribución de esas variables aleatorias debería de andar centrada, tiende a dar valores cercanos a los verdaderos momentos poblacionales. Entonces nosotros así podemos más o menos adivinar por dónde andan los momentos poblacionales. Y como los momentos poblacionales generalmente son funciones de los parámetros, nosotros vamos a poder plantear un sistema de ecuaciones para los parámetros, despejarlos y obtener así estimadores y por lo tanto estimaciones. Es decir, tenemos una muestra aleatoria de tamaño n de una población que modelamos con una densidad f con k parámetros y los parámetros son desconocidos. La idea es entonces igualar los k primeros momentos muestrales, k es el número de parámetros, con los correspondientes k momentos poblacionales. Es decir, el primer momento muestral vamos a igualarlo al primer momento poblacional. El segundo momento muestral vamos a igualarlo al segundo momento poblacional y como dicen ustedes los jóvenes, y así hasta el késimo momento. Lo hacemos hasta el késimo momento porque tenemos k cantidades desconocidas. Vamos a plantear un sistema de ecuaciones, entonces deben ser k ecuaciones, en ese orden siempre.
Primero empezamos por el primer momento, luego por el segundo, luego por el tercero, etcétera. Esto nos va a llevar, decía, a un sistema de ecuaciones para los k parámetros desconocidos. Vamos a resolver ese sistema de ecuaciones y las soluciones van a estar dadas en términos de los momentos muestrales o de valores de la muestra, es decir, van a ser estimadores y van a ser estadísticas. Sí, a ver, vamos a borrar hasta aquí, mero. La idea es bien simple y luego hacemos dos ejemplos y algunos comentarios. Igualando el primer momento muestral con el primer momento poblacional y el segundo momento, vamos a hacerlo, el primer momento muestral, esto es algo que nosotros observamos. Tenemos la muestra, esto nosotros vamos a poder saber tal cual cuánto vale. Esto lo conocemos. Es igual a el primer momento poblacional que no conocemos, pero que es función de los parámetros. Porque, idealmente, los momentos muestrales deberían parecerse a los momentos poblacionales. Por eso podemos fundamentar que hagamos estas igualdades, pues, y por lo tanto estas ecuaciones. Así hasta el késimo momento, porque si vamos a tener k incógnitas, requerimos k ecuaciones. Esto es un sistema de k ecuaciones con k incógnitas. Sistema de kx significa ecuaciones con k incógnitas. Lo resolvemos algebraicamente o con la computadora o como sea. Son ecuaciones, es un sistema de esos de álgebra. Seguramente las ecuaciones no van a ser lineales y a lo mejor es algo de talacha hacer los despejes, pero no importa. Pues hacemos los despejes y obtenemos las soluciones que vamos a llamar teta y gorrito, son las estimadores. Usamos la letra minúscula teta para estimaciones y estimadores, es usos y costumbres. Las soluciones son los estimadores de momentos, o por el método de momentos, de los parámetros. Como muchas otras cosas, esto seguramente va a quedar más claro cuando veamos un ejemplo. Vamos a empezar con el ejemplo 1, que es una distribución normal. Ejemplo 1. Tenemos una muestra aleatoria, m de muestra de aleatoria, de una población que sigue una normal con media desconocida y con varianza desconocida. Hay dos parámetros desconocidos, la media y la varianza. Tenemos dos parámetros desconocidos. Vamos a llamarlos teta 1 y teta 2 para seguir con la notación que ahorita hemos utilizado cuando hemos descrito el método de momentos, pero recordando siempre que con teta 1 nos referimos a la media y con teta 2 nos referimos a la varianza, ambas desconocidas. Nosotros observamos la muestra y calculamos los primeros dos momentos. Los primeros dos porque tenemos dos parámetros desconocidos. Si fueran 3, serían 3 momentos. Si fueran 4, serían 4 momentos. Y bueno, ustedes entienden lo que yo quiero decir, ¿verdad? Entonces tenemos el primer momento muestral, que es la media muestral, y el segundo momento muestral, que es el promedio de las observaciones elevadas al cuadrado. ¿Ok? Además, vamos a escribir por acá el primer momento poblacional es la esperanza de la variable aleatoria con la que estamos modelando la población X, es decir, es mu o teta 1. Y
la varianza de la normal, de la población normal, ustedes saben que esto se puede escribir como la esperanza del cuadrado menos la esperanza al cuadrado. La esperanza del cuadrado es el segundo momento poblacional. La esperanza al cuadrado es la media poblacional elevada al cuadrado. Y pues esto es igual a sigma cuadrada o bien a teta 2. Y que entonces vemos que el segundo momento poblacional es igual a, si yo despejo de aquí mu 2', mu subíndice 2', esto es igual a mu cuadrada más sigma al cuadrado. ¿Ok? Entonces ya podemos plantear el sistema de dos ecuaciones con dos incógnitas, donde las incógnitas van a ser mu y sigma cuadrada, o teta 1 y teta 2. Planteamos ahora las x significa ecuaciones. Por un lado, el primer momento poblacional lo igualamos a el primer momento muestral y el segundo momento muestral al segundo momento poblacional, o sea que nos queda el sistema de ecuaciones. Por un lado, primer momento muestral, x barra, primer momento poblacional, mu, una de las dos incógnitas. Segunda ecuación, segundo momento muestral, el promedio de las observaciones al cuadrado. Segundo momento poblacional, lo acabamos de escribir como mu al cuadrado más sigma al cuadrado. Entonces tenemos 2x, x significa ecuaciones, y dos incógnitas. Este ejemplo está fácil. Siempre el profesor hace los ejemplos fáciles y deja los difíciles para la tarea y para los exámenes, aunque ahora los exámenes son tareas. Dos ecuaciones y dos incógnitas, mu y sigma cuadrada. Porque recuerden que el promedio muestral va a ser eventualmente, cuando tengamos la muestra, algo conocido, y el promedio de las observaciones al cuadrado también va a ser algo conocido. Entonces, los dos lados izquierdos de esta ecuación van a ser eventualmente numeritos, algo que podemos calcular de los datos y vamos a poder estimar los valores de mu y de sigma cuadrada, pues resolviendo el sistema, que en este caso de sí es muy fácil porque el profesor siempre hace los ejemplos fáciles y los estudiantes hacen los difíciles. Es ley de la vida. La sol significa solución, a este sistema es, y vamos a ponerle aquí gorrito a las soluciones para indicar que es el estimador. El estimador de la media poblacional es la media muestral y el estimador de la varianza poblacional pues es 1 entre n, es decir, voy a despejar de aquí sigma cuadrada. Yo ya sé que la solución para mu es x barra, x y al cuadrado menos x barra al cuadrado. Y que por cierto también podemos escribir como, o bien, el estimador de la media es la media muestral, lo cual era de esperarse, y la estimación de la varianza es el promedio de las desviaciones cuadráticas dentro de la muestra respecto a la media. Para esto hemos utilizado un truco que es muy útil y que ustedes pueden demostrar. Es un poquito de talacha, no mucha. Además ya lo hicimos en la primera parte del curso, a propósito, no me acuerdo ahorita de qué. Pero hemos utilizado el hecho de que el promedio de las desviaciones cuadráticas respecto a una media es igual a el promedio de la suma de cuadrados menos el promedio elevado al cuadrado. Esto pasa
y ustedes lo pueden demostrar sin mayor problema. Nada más desarrollen el lado izquierdo, eleven lo que está aquí en el paréntesis, ya saben que el cuadrado del primero menos 2 veces el primero por el segundo más el cuadrado del segundo, les van a quedar 3 sumas, la del medio se hace 0, y simplifiquen lo que haya que simplificar y eventualmente van a llegar a esto. Eso es algo tan importante que lo vamos a escribir, importante por útil, pues, ¿no? Sale muchas veces que el promedio, aquí ya desordenamos un poquito el pizarrón, pero no importa, de las desviaciones cuadráticas respecto a la media es igual al promedio de los cuadrados, esto de acá es el promedio de los cuadrados, menos el promedio al cuadrado. Esto es muy útil, así que ténganlo presente. Es un truco que uno utiliza muchísimo a la hora de simplificar un montón de cosas. Tanto en este curso de estadística como en otros cursos de estadística, porque luego van a ver en modelos de regresión en estadística 2 que algo que se llama la suma de residuales puede escribirse de esta manera, pero eso no viene ahorita mucho al caso. ¿Qué estaba yo diciendo? Ah, sí, una observación, ojo. Aquí vemos que el estimador de la varianza no es la varianza muestral, porque la varianza muestral es la suma de las desviaciones cuadráticas dividida entre n-1, no entre n. Y habíamos visto en la primera parte del curso, y ustedes lo probaron también en la tarea, que la esperanza de este estimador, así como está definido aquí, bueno, no lo habíamos llamado estimador de momentos, pero que la esperanza de esta variable aleatoria, de esta cantidad, no es lo que pretende estimar, sigma cuadrado. Es decir, el estimador tiene un pequeño sesgo. Luego lo vamos a discutir con más detalle, pero llamamos sesgo a cuando la esperanza de un estimador no coincide con aquello que quiere estimar. Eso puede ser bueno, regular o malo, no necesariamente es algo malo, pero luego discutimos más respecto a eso. Ahorita, ojo con esto. Este estimador no tiene sesgo, la esperanza de x barra sí es mu, lo que pretende estimar, pero el estimador por el método de momentos de la varianza no coincide con la varianza poblacional, es decir, vamos a tender a sobreestimar o subestimar un poquito. Y luego, bueno, hay formas de corregir eso. Vamos a ver un segundo ejemplo. Voy a permitirme borrar esto. Lo bueno de hacer esto en video es que cuando uno en el pizarrón, en vivo, pues en un salón, borra el pizarrón, inmediatamente surgen las quejas de los estudiantes de no, profe, espérese, no borre todavía porque apenas estoy copiando y no sé qué. Eso, eso era mucho antes. Ahora que todos los celulares tienen cámara, las quejas siguen un poco menos porque los estudiantes recurren a tomarle fotos al pizarrón y ya que si no alcanzaron a copiar a tiempo, no sé qué, le toman foto al pizarrón y ya. De todas maneras, siempre la queja cuando uno borra el pizarrón. Espérese, profe. Yo creo que en video no debería de haber ese problema porque pues nomás le ponen pausa al video y ya, pues ahí vamos a poder borrar tranquilamente y sin cargo de conciencia de que dejamos a los estudiantes sin sus apuntes. Pero vamos a ver mejor el ejemplo 2. Vamos a ver qué pasa para una binomial. Sea x1 hasta xn una muestra aleatoria de una población, no vamos a escribir lo mismo cada vez, que modelamos con una variable aleatoria cuya distribución es binomial con parámetros k y p. Recuerden que la binomial es hacer muchas veces un experimento de Bernoulli, cada vez es un experimento de Bernoulli. En cada uno de ellos la probabilidad de éxito es p, donde los dos parámetros k y p son desconocidos.
Ujú. Una pregunta, siempre, bueno, un estudiante que pone atención al planteamiento de este problema se pregunta de inmediato, oiga profesor, yo entiendo perfectamente cómo es que no conozcamos el valor de P en una binomial. Usted me dice, vamos a hacer un experimento de Bernoulli K veces y no sabemos cuánto es la probabilidad de éxito en cada uno. Pero ¿cómo es posible que no conozcamos K? Pues que no estamos haciendo el experimento. Nada más como para motivar el problema, que no es nada más de que a uno se le ocurrió y ya. P de pregunta. ¿Cómo es posible? ¿En qué situación podría ser que no conociéramos K? Que no conozcamos K. Una posibilidad, un ejemplo, es, con esto podemos modelar, por ejemplo, tasas de crímenes. Nos interesa ver cuántos delitos en una ciudad o en una colonia se reportan. O sea, que la gente va al Ministerio Público y levanta la denuncia de que fui víctima de este delito. No todos los delitos se reportan, eso es algo bien conocido. Si cada delito es un experimento de Bernoulli y llamamos éxito a que la persona va al MP a denunciar y fracaso a que no. Entonces no conocemos cuál es la probabilidad de que una persona vaya a denunciar al delito, pero tampoco sabemos cuántos ocurren. Justamente porque esperamos que la gente los denuncie, o la gente, bueno, esperan que la gente los denuncie para saber como cuántos son y demás cosas, pero no sabemos ni cuántos ocurren, es decir, ahí no sabemos K, y tampoco sabemos cada uno de ellos cuál es la probabilidad de que cada persona, cada víctima decida denunciar. Ujú. Podemos, por ejemplo, podemos P de por y E de ejemplo, por ejemplo, modelar tasas de reportes o denuncias de delitos. No conocemos cuántos ocurren, es algo que nos gustaría saber y no lo sabemos. Y no sabemos con qué frecuencia, de reporte. ¿Cuál es la probabilidad de que cada uno de ellos sea denunciado? Entonces podemos motivarlo de esa manera. Y nos interesa saber las dos cosas. A lo mejor incluso nos interesa más saber K. Bueno, depende cuál es el problema bajo estudio. Bueno, vamos a borrar aquí la pregunta y la respuesta. Si a ustedes se les ocurren más ejemplos, también los pueden comentar por ahí. Siempre en ahora estos que les llaman los youtubers, siempre hacen eso, ¿no? De que si tienen más ejemplos, comentarios, pónganlos en los comentarios. Así que para irnos adentrando en este mundo del youtuberismo, de la inferencia estadística, si se les ocurren más ejemplos de fenómenos que pueden ser modelados con una binomial donde no conocemos ni K ni P, pónganlos en los comentarios, ¿verdad? Y también dicen, y denle like y suscríbanse al canal. Pero bueno, tenemos que, no debe uno distraerse tanto. Y vamos a escribir la función de densidad. Recuerden que estamos llamando densidad, ya sea continuo o discreto. Es las combinaciones de K en X por la probabilidad de éxito elevada a la número de éxitos por la probabilidad de fracaso elevada a la número de fracasos, donde X puede valer 0, 1 hasta K. Sabemos también que para la binomial, esto pueden checarlo en sus tablas de distribuciones de probabilidad, el primer momento, es decir, la esperanza, es K por P, y sabemos que la varianza, que acabamos de decir que es el segundo momento menos el primero elevado al cuadrado, la varianza es K por P por 1 menos P. La varianza de una binomial es esto de acá. Y que entonces podemos escribir el segundo momento poblacional como
K por P por 1 menos P más el primer momento elevado al cuadrado. Y que esto significa que podemos escribir el segundo momento como K por P. Recuerden que K y P son las incógnitas por 1 menos P más primer momento elevado al cuadrado, K cuadrada por P al cuadrado. Esto es nada más un poquito de talacha, de desarrollo. Vamos ahora sí a hacer lo que nos dice que hagamos el método de momentos, que es igualar el primer momento muestral, el que sí observamos, con el primer momento poblacional, que estamos llamando θ1 a P, θ2 a K, y el segundo momento muestral con el segundo momento poblacional, porque idealmente deberían de parecerse. Y de hecho, apelando a leyes de los grandes números, si la muestra es grande, tenemos cierta seguridad de que sí, en efecto, se parecen. Nos dice el método de momentos que planteemos estas dos ecuaciones. Son dos porque otra vez tenemos dos parámetros. Es decir, bueno, este es el método en general. En este caso en particular, x barra es igual a k por p, primer momento muestral es igual a primer momento poblacional, y el segundo momento muestral, el promedio de los cuadrados, es igual al segundo momento poblacional que acabamos de escribir de esta forma. Lo escribimos así para que quede todo en términos de las incógnitas, que son k y p. K por p por 1 menos p, más k al cuadrado por p al cuadrado. Aquí tenemos un sistema, entonces, recuerden que los dos lados izquierdos van a ser conocidos una vez que tengamos la muestra, y lo único desconocido van a ser k y p. Entonces tenemos un sistema de dos ecuaciones, x significa ecuaciones, y dos incógnitas. Las incógnitas son k y p. A las soluciones vamos a llamarlas k gorrito y p gorrito. Después de un poquitín de álgebra, donde ustedes pueden poner en los comentarios qué significó en este caso un poquitín, pero luego de un poquitín de álgebra, bueno, quien decida hacerlo, de un poquitín de álgebra, o sea, de talacha, uno llega a las siguientes dos soluciones. Y pueden hacer la talacha si quieren a mano o usar alguno de estos softwares de cálculo simbólico. Y la UNAM tiene, ¿cómo se llama? Licencia de uno bastante completo que se llama Matemática, Wolfram Matemática. Si no, creo que también con la versión libre de Wolfram Alpha que anda por ahí en el sitio de Wolfram, uno puede resolver este tipo de sistemas de ecuaciones, o si no, hay más herramientas, hay muchísimas. El punto es que uno llega a este par de soluciones. X barra por x barra menos 1 entre n por la suma de las desviaciones cuadráticas. Ese es el estimador para K. Y el estimador para P es x barra entre K. Entre K gorrito. Gorrito significa el estimador. Entonces, estos son los estimadores por el método de momentos para los dos parámetros de una binomial. Una observación aquí. Ojo. Esto es algo que, por cierto, para un estudiante que puso atención a la sesión pasada, a lo mejor tiene algo que decir respecto a este comentario que yo voy a escribir acá. Y es que en este ejemplo cabe la posibilidad de obtener estimaciones negativas, ya sea para K o para P. Cabe la posibilidad de obtener estimaciones negativas. Y sabemos que en una binomial K y P no pueden ser negativas. Entonces es un caso en el cual el rango del estimador no coincide con el espacio
parametral. Alguien podría objetar, si pusieron atención la vez pasada, que en la definición que nosotros dimos de estimador, pedíamos que el rango del estimador coincidiera con el espacio parametral. Eso es siguiendo la definición que daba el texto de Panaretos. Pero si se fijan en definiciones de otros textos, donde aquí la referencia en este curso es el de Alexander Mood, ahí no hace esa aclaración. ¿Ok? Tienen entonces un poco ligeramente diferente la definición de estimador cada uno de los dos. Realmente no, pues no importa tanto, pero vale la pena señalarlo aquí. En este caso, el rango del estimador no coincide con el espacio parametral. Ok, según la definición del libro de Panaretos, diría Víctor Panaretos, según mi definición, esto no es un estimador. Bueno, no importa si lo quieren llamar de otro modo. Según otras definiciones, aquí la referencia es la de Alexander Mood, diría, pues sí, en mi definición yo quité esa restricción, entonces esto sí es un estimador. Terminamos la clase de hoy con un par de comentarios y observaciones respecto al método de momentos. Observaciones. 1. La primera es que los estimadores por este método de momentos no están definidos de manera única. Los estimadores por este método no es que no sean únicos, sino que hay una cierta ambigüedad en cómo definirlos. No están definidos de manera única. Porque yo ahorita he utilizado los momentos muestrales y poblacionales, centrados en torno al cero. Pero también podría ser que alguien más decidiera utilizar los momentos muestrales y poblacionales centrados en torno a la media. Eso es igual de válido. Y si lo hicieran, llegarían a estimadores diferentes y estimaciones diferentes. De manera que no está definido de manera única. Si en lugar de hacer esto, los momentos muestrales y poblacionales, los momentos centrales, utilizáramos los que están centrados en la media, hiciéramos esto, los que no llevan en nuestras definiciones aquí el prima, la comita, obtendríamos otros estimadores y por lo tanto otras estimaciones. Obtendríamos otros estimadores. 1.1 para estas observaciones. Es un poco arbitrario eso de utilizar los primeros K momentos. Es decir, yo tengo dos incógnitas, dos parámetros que quiero estimar, y he dicho aquí que hay que usar los momentos 1 y 2. Alguien podría preguntarle, oiga, profesor, ¿por qué el 1 y el 2? ¿Por qué no el 2 y el 3? ¿Por qué no el 4 y el 6? ¿Por qué no el 1 y el 8? ¿Por qué el 1 y el 2 son mejores? La respuesta es que, pues, no está del todo claro. ¿Por qué? Bueno, un poco porque si estuviéramos muestrando de una distribución de cola pesada, a lo mejor llegamos a algún momento que ya no existe, que la integral diverge. Pero si todos los momentos fueran finitos, pues no hay motivos tan claros, esto es algo por supuesto que se puede discutir de por qué utilizar ese conjunto de momentos y no otro. Entonces 1.1. Si en vez de los primeros K momentos usáramos otro conjunto arbitrario, también de K momentos, obtendríamos otros estimadores y por lo tanto otras estimaciones. Obtendríamos otros estimadores.
Lo cual nos lleva también a pensar, entre otras cosas, que debe haber mejores métodos para estimar parámetros, para construir estimadores puntuales. Y en efecto, los hay. Vamos, de hecho, ya a empezar a verlos. Nada más vamos a dedicar una clase, la de ahorita, al método de momentos. Sin embargo, este es un buen punto de partida, o puede ser bastante buen punto de partida, cuando por el motivo que sea, y hay muchos motivos, otros métodos que son mejores no son accesibles o no se pueden utilizar en algún ejemplo en concreto. Aunque hay métodos mejores, este, pues el de momentos, es un buen punto de partida cuando esos otros mejores, por algún motivo, no los podemos usar. Es un buen punto de partida cuando otros métodos no están disponibles. No están disponibles. Es todo lo que diremos respecto a el método de momentos. Vayan entonces ustedes avanzando en la tarea, en los problemas que requieren hacer estimaciones o construir estimadores con el método de momentos. Van a encontrar ustedes en la tarea muchos problemas de este tipo. Algunos problemas requieren nada más estimadores por el método de momentos, otros problemas requieren estimadores por el método de momentos y por otros métodos y luego compararlos. A lo mejor todavía no hay elementos para, bueno, no hay todavía elementos siguiendo estas clases para hacer estimadores con otros métodos, pero incluso nuestros problemas pueden ir avanzando en los incisos donde piden utilizar este método. Nos vemos para la siguiente clase para introducir uno de los conceptos más importantes en este curso y más importantes en toda el área del conocimiento que representa la estadística, que es el concepto de verosimilitud. Gracias.